Descubierta increíble minutos antes de su boda, lo oculto se revela y transforma su destino. Valentina estaba lista para el día más importante de su vida. El bullicio en su hogar resonaba con risas y melodías de mariachis, mientras los aromas de los platillos tradicionales se entrelazaban en el aire. Con 29 años, se sentía como si estuviera en la cima del mundo, soñando con su futuro junto a Alejandro, su prometido. Él, un arquitecto que valoraba las tradiciones familiares, le brindaba un amor firme y constante, lo que hacía que cada segundo de preparación la envolviera en una felicidad casi palpable. Sin embargo, un simple mensaje cambiaría el rumbo de ese día. A solo una hora de caminar hacia el altar, su teléfono vibró con una notificación inesperada. El profesor Salazar, su antiguo mentor, había enviado un mensaje breve pero inquietante. Hay algo que debes conocer sobre tu familia. Podría cambiar tu vida. Intrigada, Valentina sintió cómo la ansiedad se apoderaba de ella. Los preparativos nupciales que antes la llenaban de alegría ahora la ahogaban en tensión. Su curiosidad la llevó a buscar su viejo cuaderno de notas, donde había registrado sus investigaciones pasadas. La voz de su abuelo, un médico en tiempos de la Revolución, comenzó a resonar en su mente, mientras revisaba antiguos documentos y relatos. Cada palabra revelaba un legado cargado de sacrificios y luchas. Su abuelo había defendido a su comunidad, enfrentándose a la injusticia y olvidándose de sus propias aspiraciones. La emoción se apoderó de Valentina y, con ella, la primera de muchas dudas, debería seguir adelante con la boda, ignorando la sombra de su abuelo, o rendir homenaje a su legado, eligiendo un camino lleno de incertidumbre. Caminando por la casa, las voces ansiosas de sus familiares preguntando si ya estaba lista la rodeaban, pero sus pensamientos no hacían más que girar. El amor que sentía por Alejandro chocaba con la necesidad de reivindicar la historia familiar que ahora conocía. La visión del altar imaginado se nublaba con la incertidumbre de su futuro, y el peso de la decisión la hundía en la confusión. Justo cuando pensó que tenía un respiro, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, un archivo sobre una antigua propiedad familiar, un terreno olvidado que su abuelo había defendido, lleno de sueños aún por cumplir. Valentina lo leyó, y el corazón le dio un vuelco. Las palabras estaban impregnadas de posibilidades que nunca había considerado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el mensaje dando vueltas en su cabeza. Valentina sintió que cada segundo se volvió más pesado. La urgencia de actuar crecía en su pecho, y la presión de su familia, el amor por Alejandro, y la historia de su abuelo la empujaban en direcciones opuestas, como si estuviera atrapada en una tormenta de emociones. La sala, una vez llena de risas, ahora parecía un lugar donde los ecos de decisiones no tomadas la observaban. A medida que el reloj avanzaba, el sonido del tic-tac resonaba en su mente, como una cuenta atrás hacia una decisión monumental. Con el corazón apretado y el estómago revuelto, Valentina se encontró en un momento culminante. El tiempo se alargaba y rebotaba entre el amor que quería conservar y la verdad que debía enfrentar. Se planteó la pregunta más temida: ¿realmente podía poner en juego su futuro por algo que creía valioso, pero también incierto? La angustia subió un escalón más, dejándola al borde de un abismo. ¿Optaría por el amor, la comodidad del futuro ya trazado, o se lanzaría a recuperar un legado que le pertenecía? La respuesta, aunque latía furiosamente en su mente, seguía flotando en el aire sin resolución. Valentina respiró hondo, tratando de calmar el torbellino de emociones en su interior. Se miró en el espejo, reflejando no solo su aspecto físico, sino el peso de la decisión inminente que debía tomar. Las arrugas de preocupación en su frente delataban la lucha entre el deber y el deseo.
En su mente, la voz del profesor Salazar resonaba como un eco distante, recordándole el legado que había poblado su infancia y que, en este momento, se sentía más presente que nunca. Tomó el celular con manos temblorosas, el archivo digital sobre la propiedad familiar aún abierto en su pantalla. Le había costado tiempo comprender que la herencia de su abuelo no solo se trataba de una casa en ruinas, sino de un símbolo de resistencia, de un espacio que contenía los sueños no cumplidos de una generación pasada. Sentía que dentro de ella despertaba una historia que había guardado demasiado tiempo para ser contada. Sin embargo, la inmediatez del matrimonio la mantenía atrapada, como si cada segundo que pasaba la alejaba de sus raíces. Cerró los ojos y se preguntó, ¿qué tan honesta podía ser consigo misma? La relación con Alejandro siempre había estado rodeada de afecto y seguridad. Sin embargo, ese amor carecía del fuego del descubrimiento que ahora la impulsaba. ¿Podría renunciar a un futuro soñado para enfrentar lo desconocido y, al mismo tiempo, hacer justicia a su familia? Su mente procesaba las posibilidades: asistir a la boda, tomarse de las manos de Alejandro en un compromiso tradicional, o dar un paso hacia lo inexplorado, siguiendo el legado de su abuelo. Valentina se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos. Decidió que, más allá de asistir al altar, debía explorar la historia que la respaldaba. Sacó una hoja en blanco y escribió, ¿qué significa para mí mi familia? La pregunta no solo buscaba respuestas, sino que se tornó en un mecanismo de profundización personal. Esto era más que un simple conflicto emocional, se trataba de su identidad y su lugar en el mundo. Cada palabra que anotaba no solo ayudaba a clarificar su pensamiento, sino que también le daba la fuerza para enfrentar lo que vendría. La idea de tomar una decisión radical comenzó a parecerle menos aterradora. Visualizó la escena de su boda una vez más, el vestido blanco, el altar adornado, Alejandro esperándola con una sonrisa ingenua llena de amor. Pero entonces, también imaginó el momento en que podría regresar a ese campo descuidado que había pertenecido a su abuelo, plantar flores en su memoria, restaurar lo olvidado y dar nueva vida a una herencia maltratada. De repente, una determinación comenzó a germinar dentro de ella. No podía rendirse a la presión que le imponían los demás. Valentina había pasado demasiado tiempo lidiando con expectativas ajenas. Este momento era suyo, y debía reclamarlo, incluso si eso significaba saltar al vacío. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al darse cuenta de que tal vez no se trataba de renunciar a Alejandro, sino de invitarlo a unirse a su redescubrimiento. En su mente, empezó a planear. Podía informar a Alejandro, explicarle su necesidad, y quizás, únicamente quizás, él podría entender su compromiso con su legado. Pero primero, debía encontrar el valor para hablar. La idea de arriesgar todo la aterraba, y cada vez que pensaba en decírselo, una oleada de nervios aparecía. El sonido del frenesí familiar la atrajo de nuevo a la realidad. Los murmullos de la celebración la recordaban que el tiempo se agilizaba. Sus pasos hacia su futuro, cargados de dudas y decisiones, resonaban en su mente como un latido. Estaba lista para salir y enfrentar no solo a su familia, sino también a ella misma. Se encaminaría hacia la puerta, decidida a compartir sus pensamientos, cuando un último mensaje llegó a su teléfono. Esta vez, era un video del profesor Salazar titulado Conociendo la historia familiar. Su pulso se aceleró. Valentina sabía que este video no era solo una simple curiosidad, era la llave que podría abrir algo que jamás había imaginado. La pregunta era, ¿estaría dispuesta a usarla? Un nuevo y electrizante dilema se cernía sobre ella, esperando ser confrontado en el momento que menos lo esperaba. El corazón de Valentina latía con fuerza, el ritmo acelerado empujándola hacia una realidad que se tornaba inminente. Se sentó en la primera silla que encontró, el teléfono en sus manos como una antorcha iluminando lo que estaba por venir. Ella sabía que el video contenía pistas sobre su pasado, sobre esos secretos que su familia había guardado como tesoros sombríos. Con un toque titubeante, tocó el video y comenzó a reproducirlo. La imagen del profesor Salazar apareció, su cara familiar proyectaba confianza. Cada historia familiar lleva consigo no solo los triunfos, sino también las lecciones de los fracasos. Comenzó a hablar, su voz profunda y resonante llenando el espacio que se había vuelto demasiado silencioso para su comodidad.
Valentina sintió que cada palabra era como un golpe de realidad, desenterrando cuestiones que había preferido ignorar. El video progresó, y el profesor comenzó a relatar anécdotas sobre su abuelo. Anecdotarios de valentía, pero también momentos de vulnerabilidad. Con cada historia, Valentina se adentraba más en el relato, vislumbrando una imagen más completa de su herencia. Sin embargo, fue una pequeña anécdota la que hizo que su piel se erizara. Se mencionó un antiguo compromiso que su abuelo había hecho, uno que lo había llevado a renunciar a una oportunidad dorada en su vida. Nunca se trató de lo que se ve, Valentina, decía el profesor, sino de lo que se elige abandonar por amor y responsabilidad. La conexión se formó instantáneamente en la mente de Valentina. No solo era un registro de sus raíces, era una advertencia que resonaba en su actual circunstancia. ¿Podría ella repetir la historia de su abuelo? Sintió el sudor frío deslizarse por su espalda. La presión de seguir adelante con la boda era una cadena que podía llevarla a una vida de opciones no elegidas, la simple repetición de un ciclo que ella tenía el poder de romper. Mientras el video terminaba, el profesor Salazar hizo una pausa. A veces, las decisiones más difíciles son las que nos definen, y lo que está oculto puede iluminar el camino hacia nuestro verdadero destino. Valentina quedó en silencio, absorbiendo sus palabras, mientras una revelación progresiva comenzaba a formarse en su interior. Un sentido de urgencia para actuar la invadía, más que nunca debía dejar que sus deseos y su historia se entrelazaran, y así, con el rostro iluminado por la luz del teléfono, Valentina comenzó a componer un mensaje para Alejandro. A medida que las palabras fluyeron de su mente a la pantalla, una mezcla de miedo y determinación la impulsaba. Explicar lo que sentía no sería simple, pero el peso de no ser honesta con ella misma y con él era más atroz que enfrentar su reacción. Necesito hablar contigo, comenzó, consciente de que cada palabra podía cambiar el curso de sus vidas. Con cada tecla presionada, trabajaba para solidificar su convicción. Hay algo importante que debo compartir sobre mi familia, algo que cambiaría todo. Mientras pulsaba el botón de enviar, una oleada de adrenalina la envolvió. Podía sentir que se estaba desprendiendo de las expectativas impuestas por otros, comenzando a esbozar la narrativa de su vida. El teléfono vibró en su mano, su corazón se detuvo unos instantes para absorber la nueva realidad que se perfilaba. Un nuevo mensaje llegó, pero esta vez no era de Alejandro. Era una notificación del archivo digital que había estado revisando antes. Había información que había obviado, un secreto escondido en los archivos de su abuelo que podría revelar más que historias, podría redefinir quién era. Valentina lo sabía, un destino desconocido la esperaba. Abrió el archivo nuevamente, dispuesta a enfrentar la verdad oculta. Pero, sin querer, se detuvo en seco ante una revelación que sacudió sus cimientos. La herencia de su abuelo no solo era la casa, era también un mensaje de empoderamiento que estaba esperando ser desenterrado. ¿Sería posible que esa herencia escondiera un significado que Valentina nunca había imaginado, una oportunidad? ¿Qué transformaría no solo su futuro, sino cómo vería su pasado? De repente, la pregunta se volvió clara, ¿hacia dónde la llevaría esta nueva información? Sabía que su decisión sobre el matrimonio dependía no solo de su amor por Alejandro, sino de cómo esta revelación podría integrarse en su vida. Mientras un nuevo torbellino de dudas y esperanzas comenzaba a girar en su mente, el sonido de su respiración se convirtió en el eco de una búsqueda que apenas comenzaba. Valentina se sentó de nuevo, el archivo abierto delante de ella, la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro pálido. La información se extendía frente a sus ojos, palabras que eran más que simples textos, representaban la posibilidad de entender su esencia. Con cada página que pasaba, se despliegan no solo las acciones de su abuelo, sino también una serie de decisiones que configuraron el camino familiar y el legado que llevaba consigo. Comenzó a notar patrones y decisiones que resonaban con el presente, estaba atrapada en la narrativa de alguien que había tomado decisiones cruciales, a menudo sacrificando su felicidad por la presión de lo que la sociedad esperaba de él. Valentina no podía evitar preguntarse, ¿había heredado también la carga de esas decisiones? Recorrer las historias que su abuelo había dejado detrás de sí se tornaba un espejo desgastado de sus temores actuales. La idea de renunciar a su verdadera felicidad por complacer a otros le daba vueltas en la cabeza. Mientras tanto,
La presión de su inminente boda aumentaba. Las flores ya estaban ordenadas, el catering confirmado y las invitaciones enviadas. Una vida entera de compromisos parecía tan cercana. Pero, ¿a qué costo? De repente, cada pequeño detalle se sentía como una limitante más, una cadena que la ataba a un futuro que nunca había elegido. Decidió cerrar los ojos por un momento, intentar calmar la tormenta de pensamientos. Respira. Siente. En los días más oscuros, había aprendido que encontrar claridad en el caos era parte del proceso de autodescubrimiento. Esa paradoja la había marcado en su vida. Mientras su mente viajaba hacia lo tumultuoso, recordó las palabras del profesor Salazar: las decisiones más difíciles son las que nos definen. Sus pensamientos volvieron a su abuelo, a su valentía, que había renunciado a sus sueños por continuar con un camino aprobado por otros. Valentina tomó una profunda respiración. No quería que su vida siguiera ese patrón. Tal vez ese secreto, esa herencia, no era solo un mensaje de advertencia, sino también de liberación. Una posible salida a ese laberinto en el que sentía que había entrado. Abrió con más atención cada archivo, buscando pistas, no solo sobre su abuelo, sino también sobre sí misma, y ahí estaba. En una pequeña nota adjunta, un nombre resonó en su mente: Edith. La mujer que había sido la musa de su abuelo, prometida con carácter, se había levantado contra la expectativa. Valentina sintió un destello de identificación, tal vez había una parte de ella que era herencia de esa mujer fuerte. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, decidió que debía ser valiente. Como lo fue su abuelo en sus decisiones, ella también podría erguirse en su toma de decisiones, sin miedo al juicio ajeno. Se le ocurrió que quizás no tenía que elegir entre el amor y la libertad, sino encontrar una forma de que ambos coexistieran. Con este renovado propósito, sintió la determinación elevarse dentro de ella. Se levantó de la silla, una energía indescriptible llenando sus venas. Lo que había comenzado como un interrogante, se transformaba en un manos a la obra. Pero en ese instante de claridad, su teléfono vibró de nuevo. Este timbre era diferente, era un llamado a la acción. Una conversación inesperada, potencialmente disruptiva, y esta vez era de Alejandro. A medida que el miedo y la expectativa se entrelazaban, Valentina comprendió que la verdad daría forma a su destino de inmediato. ¿Dónde estás?, preguntó él, con una mezcla de preocupación y frustración. Era el momento de hacer frente a su verdad. ¿Tendría la valentía de revelarle lo que había descubierto? Había llegado el momento de desatar lo oculto y hacer sonar la campana que podría modificar el curso de sus vidas. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no estaba motivada por temor, sino por la voluntad inquebrantable de ser auténtica. Mientras se preparaba para responder, una idea fugaz la atravesó: este es solo el inicio. Su boca se secó, la verdad estaba a punto de salir, pero ¿qué repercusiones tendría? La decisión estaba frente a ella como una bifurcación en el camino, y no había vuelta atrás. Valentina inhaló profundamente, sintiendo el aire frío avanzar por su pecho mientras la presión de la conversación se transformaba en un mar de posibilidades. La voz de Alejandro, a través del teléfono, parecía como un eco que resonaba en su mente. Él esperaba una respuesta, pero ¿qué tipo de respuesta podría ofrecerle? La verdad estaba a punto de brotar, pero también la incertidumbre. Estoy en casa, Alejandro, respondió, esforzándose por mantener la voz firme. Necesitamos hablar. Él la interrumpió con una pregunta inusualmente directa: ¿de qué se trata? ¿Es por la boda? Valentina sintió que el peso de su decisión se incrementaba. Esa boda, ese evento que había sido planificado con tanto esmero, ahora se sentía como una cárcel más que como una celebración. No solo eso. Quiero hablar de nosotros, declaró, palabras que resonaron con una fuerza de liberación. Al otro lado, la falta de respuesta fue evidente. Alejandro suspiró, un sonido que articuló tanto su frustración como su amor. ¿Qué quieres decir? Ese momento se volvió crucial. Cada palabra que se dirigía a él, cada pausa y cada susurro estaban atados al viaje de autodescubrimiento que había iniciado.
Valentina se sentía como si estuviera ante un precipicio, asomándose a un abismo desconocido pero atrayente. Se armó de valor para expresar sus dudas y emociones. Siento que estoy a punto de tomar un camino que no elegí. He descubierto cosas sobre mi abuelo, sobre su vida, decisiones que lo llevaron a renunciar a su felicidad por cumplir con las expectativas familiares. No quiero que eso me pase a mí. Esta boda, no sé si es lo que realmente quiero. El silencio se convirtió en una pausa tensa. Alejandro, por otro lado, no parecía comprender la magnitud de sus enfrentamientos internos. Valentina, debemos casarnos. Ya hicimos planes, tenemos a nuestras familias esperando, sugirió, y aunque su tono era defensivo, Valentina detectó un rastro de preocupación en su voz. Pero, ¿a quién estamos con placer? Valentina replicó. ¿A nuestras familias o a nosotros mismos? ¿Es este amor el que realmente queremos vivir? La franqueza de sus palabras dejó una huella en ella. En ese instante, la conciencia de su deseo de auténtico amor se apoderó de sus pensamientos. ¿Por qué no hemos hablado de esto antes?, preguntó Alejandro, un destello de vulnerabilidad atravesando su postura mientras ella percibía el miedo en su voz. Porque nunca me atrevía a hacerlo. Siempre he seguido el camino que otros esperaban de mí. Pero en estos momentos de reflexión, debo ser fiel a mí misma. Las palabras salieron como un torrente, fluyendo y fusionándose con su verdad recién descubierta. Mientras hablaba, Valentina sintió una transformación. Las viejas cadenas que la sujetaban comenzaron a desintegrarse. Un mundo nuevo se presentaba ante sus ojos, edificado sobre la autenticidad en vez de la conformidad. Cada artículo que leía acerca de su abuelo se entrelazaba con su propio descubrimiento. Ella no era simplemente la heredera de un legado de sacrificios, era dueña de su propio destino. No puedo casarme sin ser honesta contigo, ni conmigo misma, finalizó, la voz elevada en una mezcla de determinación y temores latentes. El silencio que siguió fue pesado, la pregunta flotando entre ellos, ¿podrían ambos vivir con autenticidad en un mundo que tanto lo condenaba? Finalmente, lo que conllevaba su declaración se convirtió en un desafío para Alejandro, quien junto a ella debía contemplar su futuro juntos, posiblemente en una dirección inesperada. Pero más que eso, Valentina sentía que cada paso que daba la acercaba a una versión más fuerte de sí misma. Necesito tiempo para pensar, contestó Alejandro finalmente, y aunque el dolor de esa incertidumbre se tensaba entre ellos, también había un nuevo aire de reconocimiento. Ella sabía que, sin importar el resultado, había liberado algo en él y en ella misma. La posible decisión que tomarían sería un efecto dominó, capaz de alterar no solo sus vidas, sino el camino que cada uno eligió. Como un eco de su abuelo y Edith resonando a través de generaciones, Valentina se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. Mientras colgaba, un nuevo mensaje le llegó a su teléfono, una invitación para asistir a un taller de autodescubrimiento que prometía rasgar las capas de su identidad. La tentación de asistir era abrumadora. ¿Aguantarás la presión?, se preguntó. La tarjeta en sus manos pesaba como aquellos archivos que exploraba, con su corazón aún latiendo con fuerza. Valentina se hizo una pregunta final, ¿qué es lo que auténticamente quiero? Mientras el dilema se formaba, una respuesta empezaba a tomar forma, única e irrepetible, llevando la esperanza de que cada paso que daba desde entonces a partir de ese momento sería decisivo. La decisión de saber si asistir o no marcaría el curso de su viaje hacia sí misma. Valentina miró la invitación con una mezcla de emoción y temor en su corazón. La idea de asistir al taller de autodescubrimiento pulsaba dentro de ella, como si ese fuera el primer auténtico paso hacia la vida que realmente deseaba. Agarró el celular e inspeccionó la pantalla, buscando respuestas en su propio reflejo. Estaba lista para abrir esa puerta a lo desconocido. Movida por un impulso, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad. Se inscribió al instante, sintiendo como cada clic del teclado la acercaba más a un nuevo horizonte. A la mañana siguiente, una mezcla de nerviosismo y expectativa la envolvió cuando se preparó para salir. La decisión de no asistir a la boda parecía más clara que nunca. Su futuro no podía estar atado a planes que no representaban su verdad. Al llegar al lugar del taller, el ambiente era acogedor, iluminado por el suave resplandor de la luz natural que entraba por grandes ventanales.
Los rostros de los demás participantes reflejaban una variedad de emociones, algunos escépticos, otros ansiosos. Valentina se sintió conectada con ellos, pues todos estaban allí por un motivo similar, buscar respuestas y autenticidad en un mundo lleno de presiones externas. El facilitador del taller era un hombre de voz suave pero firme, que comenzó compartiendo su propia historia de transformación. Cada palabra resonaba como un eco de las luchas de Valentina. Mientras él hablaba, sus experiencias le hicieron recordar sus propios miedos y anhelos reprimidos, lo que la llevó a reflexionar intensamente. A lo largo del día, se llevaron a cabo ejercicios de introspección. A través de preguntas desafiantes, comenzó a despojarse de las capas de expectativas que la acompañaban. ¿Qué significa realmente la felicidad para mí? ¿Qué caminos he evitado por miedo al juicio? Las respuestas comenzaron a fluir. Valentina fue consciente de cómo había permitido que las opiniones ajenas moldearan su vida. En ese instante, comprendió que el amor y la autenticidad no deberían estar en conflicto. Las dinámicas grupales la ayudaron a abrirse. Bajo la guía del facilitador, Valentina se encontró en situaciones de vulnerabilidad compartida, donde otros participantes revelaban sus verdades ocultas. Las historias resonaban en ella, sus propios temores y sueños emergían, destilando una claridad que había permanecido escondida por mucho tiempo. En una de las actividades, se le pidió que escribiera una carta a su yo futuro, describiendo cómo deseaba vivir en los próximos años. Sintió cada palabra como un ancla que la conectaba a su esencia. Deseo ser honesta conmigo misma. Quiero poder elegir mi destino y no ser una sombra de las expectativas de otros. Al concluir la actividad, sus manos temblaban, pero en su interior había una certeza emergente, ya no sería una espectadora en su propia vida. Al finalizar el taller, Valentina se sintió revitalizada. Había desnudado su alma y había tejido una visión del futuro que era auténtica y vibrante. Las lecciones aprendidas no eran solo herramientas de autodescubrimiento, eran el combustible para un nuevo comienzo. Sin embargo, mientras salía del edificio y la realidad se cernía nuevamente sobre ella, una pregunta urgente surgió: ¿cómo comunicaría todo esto a Alejandro? La posibilidad de compartir su transformación con él se entremezclaba con el temor de que no comprendiera la magnitud de su viaje. El camino hacia la honestidad parecía más complicado de lo que había imaginado. Se sintió obligada a tomar una decisión. Debía enfrentar a Alejandro con la verdad que ahora ardía dentro de ella, pero ¿estarían sus corazones listos para esa conversación? Valentina tomó una profunda respiración, preparando su mente para lo que iba a ser un enfrentamiento crucial. ¿Podría ella, al fin, ser fiel a sí misma sin romper todo lo que había construido? Cada paso hacia su hogar estaba cargado de la incertidumbre de la respuesta. La decisión de dar ese siguiente paso hacia la verdad la llenaba de miedo, pero también de esperanza. Mientras fijaba la mirada en la puerta de su casa, el eco de sus pensamientos resonaba con fuerza: hoy es el día en que reivindico mi verdad. ¿Sería suficiente para cambiar el rumbo de lo que estaba por venir? Valentina franqueó la puerta de su casa, con el corazón latiendo en sincronía con la nueva determinación que había cultivado en el taller. A pesar de la calidez de su hogar, la atmósfera era densa, cargada de la tensión imprevista que sentía al prepararse para la conversación que cambiaría su vida. Cada objeto familiar parecía gritarle la historia que había estado viviendo, una existencia dictada por expectativas ajenas. Se sentó en el sofá, intentando organizar sus pensamientos. Alejandro aún no había llegado de su reunión, lo que le otorgaba un breve respiro para preparar sus palabras. Pero esos minutos se dilataban, intensificando su ansiedad. ¿Qué diría? Las letras de su carta a su yo futuro danzaban en su mente, sirviendo de guía. Debo ser auténtica, sin temor a las consecuencias. Era fácil escribirlo, pero enfrentar la verdad en voz alta resultaba mucho más aterrador. Decidió que la honestidad era su única opción. No podía seguir construyendo sobre cimientos de falsedad. Las imágenes del futuro que había construido junto a Alejandro se desmoronaban a su alrededor, incluso los momentos que habían compartido parecían velados por una capa de ilusiones. Sentía que debía liberarse de esa presión interna que la mantenía atrapada en una vida que no le pertenecía. Cuando finalmente escuchó el sonido de la puerta, su estómago se encogió. Alejandro entró con su habitual sonrisa,
ajeno a la tormenta emocional que se desataba en Valentina. Ella lo observó, notando los pequeños detalles que tantas veces había pasado por alto, la manera en que se pasaba la mano por el cabello, la forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus pasiones. En aquel momento, Valentina comprendió que, si bien su amor era genuino, su vida juntos sería un espejismo si no eran honestos. «Hola, cariño», dijo Alejandro, acercándose a darle un beso en la frente. «¿Cómo fue tu día?». Con una respiración profunda, Valentina eligió sus palabras con cuidado. No quería que su verdad se convirtiera en un ataque. «Alejandro, hay algo de lo que necesito hablar contigo». «Es importante». La sonrisa de él se desvaneció lentamente, mientras se sentaba frente a ella, la preocupación tomando lugar de la curiosidad. Fue su oportunidad. Con voz firme, comenzó a compartir las revelaciones adquiridas en ese taller. Se adentró en sus miedos, en la forma en que había permitido que las decisiones de otros moldearan su vida. Reconoció que el amor no solo debe ser compartido, sino también vivido de manera auténtica. A medida que expone su alma, sintió como si cada palabra fuera un ladrillo que caía, dejándola más expuesta, pero también más fuerte. Alejandro escuchaba en silencio, los músculos de su mandíbula tensándose con cada revelación. «No quiero seguir adelante con la boda», confesó, un temblor en su voz. Los ojos de Alejandro se ampliaron, y Valentina pudo ver las emociones confluir en su rostro: sorpresa, confusión, tristeza. Se sentía como si la verdad que liberó se convirtiera en una prisión para él. Sin embargo, la libertad que ella sentía le dio fuerzas para continuar. «No estoy lista para una vida construida sobre sueños que no son míos. Quiero encontrar mi voz, mi verdad, y necesito que me entiendas». El silencio se convirtió en elocuente, mientras ella esperaba la reacción de Alejandro. A pesar de la incomodidad, un inusual sentido de paz brotaba en su interior. Había tomado una decisión que, aunque dolorosa, era la única forma de permitir que ambos vivieran sus vidas con autenticidad. La hora avanzaba y el momento de la verdad se acercaba, pero lo que Valentina no sabía era que la verdadera conversación apenas comenzaba. Mientras Alejandro procesaba su revelación, en su mente, una nueva incertidumbre surgía. ¿Qué haría ahora, una vez que la verdad fuera expuesta? La tensión entre ellos empezó a dibujar un abismo que ninguno había anticipado, y con ese abismo, la posibilidad de descubrir algo aún más profundo acerca del amor y la aceptación, tanto propia como del otro. Valentina comprendió que el viaje de autodescubrimiento no siempre es lineal, y que para avanzar, podría ser necesaria una nueva lucha interna. La pregunta resonaba en su mente: ¿podrían ambos encontrar la verdad en su nuevo camino juntos, o el amor se vería fracturado por la misma verdad que lo había cimentado? Valentina observó cómo Alejandro se movía de un lado a otro, inquieto en su silla, asimilando el impacto de sus palabras. No podía evitar sentir un torbellino de sentimientos en su interior: amor, culpa, y, sobre todo, la imperiosa necesidad de seguir adelante con su verdadera identidad. Había comenzado ese proceso de autodescubrimiento y era consciente de que no podía volver atrás. El silencio era abrumador, una especie de vacío en el que echaba de menos la calidez de sus antiguas interacciones. La conversación, que había anticipado como un acto liberador, se sentía como un tipo de perforación en su propia piel. Al final, no solo se trataba de lo que había expresado, sino también de lo que significaba para Alejandro. Mientras sus pensamientos danzaban, Valentina recordó una historia que conocía bien, la de una mujer que había renunciado a sus sueños por el amor, una historia que ella no quería que se repitiera en su vida. Con una determinación renovada, respiró profundamente y se dispuso a dar el siguiente paso. «Sé que estás confundido», dijo Valentina, su voz ahora más decisión. «Quiero que entiendas que este no es un simple capricho. He llegado hasta aquí después de años de introspección. Por mucho que quiero seguir amándote, debo aprender a amarme a mí misma primero». Alejandro dejó escapar un suspiro profundo, sus hombros se hundieron como si de repente todo el peso de la conversación lo aplastara. El amor que existía entre ellos no podía ser negado, pero él también estaba enfrentando su propia lucha. La idea de perder a Valentina lo llenaba de terror, y la falta de conocimiento sobre cómo responder lo hacía aún más incómodo. Valentina advirtió que su propio viaje hacia el autoconocimiento podría obligar a Alejandro a cuestionar sus propias decisiones.
¿Acaso su vida entrelazada había sido también una serie de compromisos vacíos? Te siento distante, como si estuvieras contemplando algo mucho más profundo que solo yo, murmuró Valentina, sus percepciones agudizadas por la intensidad de la conversación. Su deseo por la honestidad era un reflejo de su propia transformación. La expresión de Alejandro cambió, consciente de que debía enfrentarse a sus propias ambiciones. Valentina lo instó a que expresara sus miedos, que no se limitara a ser el receptor pasivo de las decisiones de ella. Comenzó él, la voz quebrada por las emociones. Yo siento que nunca me di cuenta de cuánto me había aferrado a esta idea de la boda. Me asusta perderte, pero también me asusta no ser quien realmente quiero ser. Fue como si un hilo invisible se hubiera tensado entre ellos. Valentina ya no solo se enfrentaba a su propia verdad, sino que habría un espacio para que Alejandro la explorara también. Aún así, sentía que su dolor había excavado un camino que requeriría valentía de ambos. Ambos se miraron, sintiendo la frialdad del futuro que se dibujaba ante ellos. En lugar de unirse en una celebración, parecían estar lanzándose en un abismo de autodescubrimiento que, aunque aterrador, también prometía autenticidad. El entrelazamiento de sus destinos comenzaba a desenredarse, sin saber exactamente a dónde los llevaría, pero abiertos a la posibilidad de caminar por sendas distintas. En aquel momento compartido, Valentina se enfrentó a una verdad repentina y conmovedora: si Alejandro y ella no podían encontrarse en un futuro juntos, quizás era el momento perfecto para permitir que cada uno floreciera por separado. Sin embargo, un nuevo bastión de incertidumbre se erguía como una sombra por delante. Ambos tenían aún que enfrentarse a lo inevitable, la posibilidad de dejar ir al otro. La pregunta latente permanecía en la atmósfera, como un eco: ¿serían capaces de seguir adelante individualmente, o el amor que habían compartido formaría obstáculos insuperables en su camino de autodescubrimiento? Valentina comprendió que la separación podría ser la llave que abriese nuevas puertas, pero lo que no sabía era cómo se sentiría al cerrar la puerta que una vez sostuvo con tanta firmeza. La senda de autoconocimiento apenas comenzaba y la incógnita la envolvía en un nuevo desafío que sería difícil de navegar. Cada paso que daba hacia este nuevo horizonte prometía revelaciones que harían vibrar los cimientos de su ser. ¿Sería esta lucha el preludio de un nuevo comienzo o un final desgarrador? Valentina respiró hondo, tratando de calmar la agitación que había invadido su ser. La decisión tomada pesaba en su corazón, pero había algo más, un eco de determinación que resonaba en su interior. La despedida emocional con Alejandro había sido solo el primer acto de un cambio esencial. A medida que salía de la habitación, sintió que las paredes de su antigua vida se retorcían, como si a cada paso hiciera crujir un viejo molde que ya no era compatible con ella. Su mente divagaba hacia el futuro, una nebulosa de posibilidades. Había dejado atrás la idea de una boda convencional y la certeza de un camino predefinido. Con cada paso, Valentina realmente se sentía como una exploradora en su propia vida, despojándose de expectativas ajenas. Sabía que el camino no sería fácil, pero nunca había deseado tanto un desafío. El día siguiente, al despertar, la luz del sol parecía más intensa, casi desafiante, como si le dijera que el nuevo día traía consigo nuevas oportunidades. Se sentó en el borde de la cama y, después de un momento de duda, llegó a la conclusión de que debía canalizar su energía en algo productivo. Con una resolución renovada, comenzó a explorar nuevas facetas de sí misma que habían permanecido inactivas durante años. Se inscribió en un taller de escritura creativa, un amor oculto que había dejado enterrado bajo la rutina de su vida anterior. Las sesiones se convirtieron en un refugio, una forma de externalizar los pensamientos caóticos y la confusión que la invadía. Cada palabra escrita se sentía como un nuevo ladrillo en la construcción de su nueva identidad. Días después, tras una clase particularmente inspiradora, Valentina se encontró rodeada de aspirantes a escritores, cada uno compartiendo historias de vida que resonaban con las suyas. En sus descripciones, sus anhelos y sus luchas, encontró la validación de sus propias experiencias. Una tarde, mientras se enfocaban en un ejercicio de improvisación, le pidieron que escribiera sobre un momento decisivo en su vida. Sin pensarlo, se lanzó a escribir sobre su reciente ruptura con Alejandro, transformando el dolor en palabras. La compasión de sus compañeros se sentía tangible en el aire, y al finalizar,
Valentina supo que ese acto de vulnerabilidad la había liberado de una carga emocional que había mantenido encerrada por demasiado tiempo. La revelación de sus propias luchas frente a otros intensificó su sentido de pertenencia, convirtiendo su dolor en parte de su narrativa. Sin embargo, en su proceso de empoderamiento, Valentina descubrió una inquietante verdad: su necesidad de compartir y ayudar a otros con sus experiencias la había llevado a un punto de inflexión. Comenzó a indagar en la posibilidad de utilizar su talento literario para inspirar a otros, quizás escribiendo un blog sobre sus vivencias de autodescubrimiento. Esa idea, más que un simple proyecto, se convirtió en un objetivo crucial para su futuro. Mientras se sumergía en este nuevo camino, la figura de Alejandro seguía presente en su mente. Preguntas persistentes la atormentaban: ¿cómo reaccionaría él si llegara a descubrir su crecimiento personal? ¿Seguiría sintiéndose atado a su recuerdo o sería capaz de liberarse completamente de su sombra? Con cada publicación en su blog, Valentina comenzó a recibir comentarios de lectoras que agradecían su sinceridad y se identificaban con su viaje. Aunque aún luchaba con su propia evolución, el apoyo inesperado la animaba a persistir. Sentía que su mensaje estaba llegando a otros y eso se estaba convirtiendo en su motor de vida. Una mañana, mientras escribía, recibió un correo electrónico que hizo latir su corazón con más fuerza. Era de una editora que había leído su blog y quería discutir una posible colaboración. La incertidumbre y emoción de esa propuesta la llevaron a un nuevo nivel de ansiedad. Mientras Valentina se preparaba para la llamada, reflexionó sobre cuán lejos había llegado en tan poco tiempo. La transformación que había comenzado por necesidad personal ahora se convertía en un potencial impacto real a otros. Sin embargo, en el fondo de su mente, ocultos entre las ansias, sus pensamientos persistían en la figura de Alejandro, planteando una pregunta ineludible: ¿sería realmente capaz de seguir adelante, o su pasado seguiría siendo un ancla en su nueva vida? Con el teléfono en la mano, Valentina se preparaba para abrirse a una nueva oportunidad, sin saber que hasta el pasado podría interrumpir su presente. Valentina respiró hondo, tratando de calmar la agitación interior que aún persistía a pesar de sus logros recientes. Había pasado semanas sumergida en su camino de autodescubrimiento, asistiendo a talleres, escribiendo y compartiendo su historia a través de su blog. Cada palabra escrita la había ayudado a consolidar su identidad, permitiéndole reconfigurar su visión del futuro. Sin embargo, el eco del pasado aún resonaba en su mente, especialmente cuando un mensaje de Alejandro apareció en su teléfono. Era un simple "podemos hablar", que la hizo reflexionar. Mientras leía sus palabras, Valentina se sintió frente al espejo de su propia evolución. Imaginó su antiguo yo, ansiosa y llena de dudas, y contrastó esa imagen con la mujer segura que había crecido en su piel estos últimos meses. Ahora sabía que tener conversaciones difíciles era parte del proceso. Había conquistado el miedo a ser honesta, tanto con ella misma como con los demás. Estaba lista. Cuando finalmente se encontró con Alejandro en un café, la atmósfera se tornó tensa. Él la miró con una mezcla de añoranza y preocupación. Te he estado siguiendo en tu blog, y me ha impactado lo que has compartido. Casi no te reconozco, dijo, sus ojos reflejando una profunda vulnerabilidad. Valentina sintió una corriente de empatía. Se dio cuenta de que Alejandro también había estado navegando por sus propios mares turbulentos en su ausencia. Con una voz tranquila, Valentina comenzó a hablar. He reflexionado sobre la vida que planeamos y lo que realmente deseo. Hay tanto que he aprendido sobre mí misma desde que decidí priorizar mi autenticidad. El viaje ha sido liberador. Notó cómo la expresión de Alejandro cambiaba al escucharla. No había rastro del desdén ni de la frustración, en cambio, había reconocimiento y respeto. Me alegra saber que has encontrado tu voz, respondió Alejandro, su timbre suave. Yo también he estado pensando en lo que realmente significa el amor y cómo a veces nos hemos desviado de nuestra verdad por complacer a los demás. Su franqueza resonó en Valentina, como si ambos estuvieran compartiendo un camino en común, aunque ese camino los llevara en direcciones diferentes. La conversación se hizo más profunda, compartieron sus temores, sus anhelos y la presión de las expectativas. Fue un diálogo sincero, un intercambio de realidades que había quedado oculto entre ellos durante demasiado tiempo. Cada palabra pronunciada parecía deshacer las cadenas del pasado,
dándoles la oportunidad de replantear sus caminos futuros de una forma más saludable. Valentina, sintiéndose fortalecida, tomó la decisión de compartir un aspecto significativo de su viaje. Me di cuenta de que el amor no debe ser una carga. Amo lo que compartimos, pero también creo que tenemos el derecho a buscar nuestra propia esencia, incluso si eso significa seguir caminos separados. Su voz resonó con determinación, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro, que reflejaban un entendimiento profundo. Siempre querré lo mejor para ti, contestó él. Si eso significa que debemos alejarnos, quiero que seas feliz. Yo también tengo que encontrarme a mí mismo fuera de esta relación. Aquellas palabras resonaban como un eco de liberación, y Valentina sintió que cada paso dado había valido la pena. Ambos estaban dispuestos a renunciar a la idea del amor posesivo por el amor que permitía el crecimiento individual. En ese momento, Valentina comprendió que el verdadero logro personal no solo había sido encontrar su voz, sino también aprender a dejar ir. La transformación que había experimentado no era simplemente una reconfiguración de su identidad, era el poder de manifestar su autenticidad y, al mismo tiempo, reconocer el valor de la libertad del otro. Al salir del café, una ráfaga de aire fresco la recibió. Valentina sintió cómo su corazón latía en un ritmo nuevo, uno marcado por la seguridad y la satisfacción de haber conquistado una fase crucial de su vida. Había dejado atrás el miedo que la había mantenido prisionera y, en su lugar, se sentía empoderada. El futuro, lleno de posibilidades, esperaba ser explorado. Finalmente, dio un paso hacia adelante y sonrió hacia un cielo despejado, sintiéndose libre y lista para abrazar el camino que había decidido caminar. Aquella transformación no solo la había liberado a ella, también había iluminado el camino para que Alejandro encontrase su propio propósito. Sin lugar a dudas, ambos estaban en camino hacia una nueva vida, cada uno con su propio destino. Las conexiones que habían formado en el pasado no se desvanecerían, ahora, serían los cimientos de un respeto mutuo. Valentina supo que esto era solo el comienzo de una travesía más rica en experiencias y autodescubrimiento. Había aprendido a abrazar lo desconocido, y a partir de ese momento, cada paso que diera lo haría desde un lugar de auténtica libertad. Valentina está lista para motivar a otros a recorrer el propio camino hacia su transformación. No olvides que tu historia también está en construcción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, y este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.